casi 4 años, estoy casada con un hombre de la India. Bueno, eso es un poquito esotérico, si se quiere. Me quedó la duda siempre. Yo pienso que es por la casta, pero yo era divorciada y tenía una hija. Estoy con mi novio. Y me dice, ¿tu novio? Pero él le está hablando con su esposa. Entonces, yo le digo... Otro filtro, volverse en migración Colombia, migración Ecuador, migración Perú. Me dijo en la cara, tú estás con mi hermano solamente porque quieres la visa. Y se sentaban todos a comer. Si yo me sentaba, se levantaban y se iban. O sea, había un rechazo tenaz. Generalmente nos escriben muchas personas, muchas mujeres sobre todo, que son divorciadas, que son mamás, cabezas de familia. Y lo natural es que las personas tengan vellos en todo su cuerpo. Encontré a la gente sí, al sijismo. Namaste, mere pyare dostona, mis queridos dostones y dostonas, ¿cómo están? Para las personas que son nuevas, me presento, mi nombre es Erika, soy colombiana y actualmente tengo una relación con una persona de la India. Hoy les tengo una invitada muy especial, ella se va a presentar, nos va a contar un poco sobre ella, a qué se dedica, dónde vive y bueno, más chismecitos que yo sé que a cada uno y a cada una les va a interesar. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Erika, muchas gracias. Estoy feliz de al fin poder hacer esta conversación. Bueno, mi nombre es Tiamira. Yo actualmente y hace casi 4 años estoy casada con un hombre de la India. Él y yo vivimos junto con mi hija en la ciudad de Dallas. Y bueno, entre otras cosas hago de todo un poco, pero estoy tratando de promover clases de yoga, de espiritualidad, que es lo que más me llama la atención de la India. Y bueno, aprovechar para compartir cómo ha sido esta experiencia del choque multicultural. Así es. Nosotras cuántos tiempo llevamos intentando hacer este video, pero por cuestiones de tiempo no habíamos podido. Un montón, ¿cierto? Así es, las agendas están apretadas y más tú con tus planes de boda. Se entiende totalmente. Ay, sí, es cierto. Bueno, cuéntanos un poco cómo te conociste con tu esposo. Bueno, inicialmente eso. Bueno, te cuento que mi historia con la India me lleva al año 2018 y viajé a la India, conocí mucha gente muy hermosa, tengo muy buenos amigos que hice en su época. Yo venía de un divorcio con el papá de mi hija y decidí ponerme en las páginas de los indios, donde se busca matrimonios. Yo quería algo serio, o sea, quería ir de una al matrimonio, como a veces se considera que la India lo hace. Y resulta que me rechazaron. No, había que llenar el perfil, había que poner de dónde uno es, en esta página famosísima Shadi.com, en donde se supone que las familias publicitan para encontrar los matrimonios arreglados, y entonces me rechazaron. Y yo dije, no, o sea, yo quiero hacer esto. Entonces me empecé a buscar aplicaciones que no me rechacen. De hecho, la Shadi.com es una de las que me rechazó, pero casi todas, como yo no podía poner la etnia, ni la casta, ni nada de eso, entonces me rechazaban inmediatamente. Pero encontré una aplicación que se llama Dealmill, que es más para gente que son de Asia del Sur, pero están aquí en Norteamérica, y esa me dejó crear todo. Y bueno, Dealmill, más de 1 año y medio en el Dealmill, es como el Tinder de India, este Dealmill. Wow. Y de ahí salió mi maridito. Wow. ¿Y cómo te comenzó a gustar todo el tema de India? ¿En qué momento dijiste, hoy me desperté, quiero India, amo India, conozco India? Bueno, ¿cómo empezó esa fascinación por India? Bueno, eso es un poquito esotérico, si se quiere. Yo empecé a soñar con la India, empecé a soñarme a mí en el traje indio tradicional, no de matrimonio, sino más bien como de guerrera, y yo en mis sueños hablaba en hindi. Entonces, un día dije, a ver, voy a ver qué hay,
y encontré una película de Netflix que me recordó a lo que yo soñaba, y la película se llama Bahubali, la primera película de la India que vi en la vida. Y estos sueños que yo tenía, las imágenes de la actriz principal, la de Devasena, es lo que yo soñaba, la ropa, muy parecido. Y entonces me he visto esa película, sin exagerar, fácil, unas 30 veces. Y ahí empecé a planificar, dije, no, me llama la India, me llama, necesito ir a ver qué onda. Y empecé a planificar todo. Yo creo en las vidas pasadas y yo definitivamente sé que estuve ahí, algo hice y todavía tengo algo por hacer con la India. Wow. Bueno, cuéntame, tú dijiste que la primera aplicación era como había que hacer un registro, pero esa aplicación es de la India o se podía aceptar gente de Latinoamérica o otros países, o solamente podían estar inscritos personas que están en India. No era tanto por dónde están las personas, era por el tipo de preguntas que te hacen. Entonces te preguntan tu casta, primerito de cajón, te preguntan tu linaje, tu apellido, y verifican que el apellido vaya con la casta. Bueno, entonces si tú sabes algo de las castas, hay apellidos que tienen que ver con la casta, que supuestamente el apellido es como en español. Por ejemplo, Herrera es de alguien que trabaja con forjando hierro, así. Entonces yo no tenía eso y me rechazaban de una. Pero bueno, otra cosa por la que me rechazaban, honestamente, me quedó la duda siempre. Yo pienso que es por la casta, pero yo era divorciada y tenía una hija. Y mi hija tenía en esa época 8 o 9 años. Ahora ya tiene 13, ya es una preadolescente, o ya es adolescente. Y te preguntan todo, si has tenido matrimonios anteriores, cuánto duró. O sea, es un perfil y yo me tomé el tiempo de llenarlos de cabo a rabo y luego cuando terminas de llenar te dicen, no podemos procesar su solicitud. Entonces, wow. Sí. Es la Shadi.com, Shadi. Esa es la página que me rechazó primerito. Y como yo no acepto un no por respuesta, entonces empecé a buscar otras, pero eran similares. Eran las páginas matrimoniales muy similares. Wow, sí, no, nunca había escuchado esa forma tan estricta que tenga una aplicación para aceptar a alguien y poder encontrar a alguien en línea. Muy fuerte, ¿no? Muy discriminatorio también. Sí, en realidad, ay, mis perritos, tengo varios animalitos. En realidad yo hice toda la investigación y como en la India son muy comunes los matrimonios arreglados, cuando los padres buscan la pareja para sus hijos, es lo que usan, es la forma en la que lo hacen, crean un perfil y ese perfil es el que le presentan a sus hijos para decir como next. Es como que la versión original de Tinder, diría yo, porque si tú miras, por ejemplo, series de Netflix como la Indian Matchmaking, la Tapatía de Bombay, ella es lo que hace. Esa serie muestra cómo les presentan perfiles a los hijos y ellos tienen que ver con quién se quieren conocer. Entonces, el primer paso es llenar el perfil en estas páginas. Wow. Bueno, cuéntame también un poco, en nuestras conversaciones privadas me habías indicado que antes de casarte con tu esposo habías conocido más a un chico de la India. Cuéntame un poco sobre esta historia, porque no resultó, sí resultó al principio. Bueno, él llegó a mi vida a Ecuador. Yo lo conocí en Ecuador, en la puerta de mi casa. Este hombre es pues doctor en la India. Y como yo andaba metida en la India y andaba metida en toda cosa que pudiera conectarme con la India, la población de indios en Ecuador es muy limitada, son muy poquitos, no hay mucha comunidad. Entonces alguna vez fui y pregunté y me dijeron, va a llegar un doctor y va a traernos especias, y yo les dije, yo lo quiero conocer. Pues llegó a la puerta de mi casa y de hecho me atendió, me había caído, me golpeé patinando con mi hija y me curó. Y estuve con él en Ecuador unos 6 meses, porque Ecuador les permite registrar sus profesiones y les da entrada libre en realidad. Entonces él estaba queriendo hacer eso. Y luego no le salió, o sea, la entidad que
que maneja todo esto, le pedía más documentos sobre su medicina para poder ejercer, entonces se tuvo que regresar a la India. Y cuando yo hice mi viaje en el año 2019, pues me encontré con él allá también. Y resulta que él me llevó por muchos lugares, me llevó a su casa, me presentó a sus papás, me presentó a su familia, pero yo evidentemente no hablaba jota del idioma, por lo tanto él y yo nos comunicábamos en inglés. Y como yo había conocido muchas otras personas en páginas de todo tipo para planificar mi viaje, porque yo viajé sola, un día, así todo dramáticamente un día, él estaba por ahí conversando con alguien en su idioma. Y en eso me llama otro amigo para preguntarme, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo está todo? ¿Cuándo regresas acá? Este otro amigo es de Bangalore. Y me dice, ¿con quién estás? Y le digo, estoy con mi novio. Y me dice, ¿tu novio? Pero él está hablando con su esposa. Entonces, yo le digo, no, pero estoy con él. Y me dice, no, yo estoy escuchando lo que le está diciendo. No se habla así a una hermana, no se habla así a una mamá. Él está hablando con su esposa. Te están mintiendo. Entonces, terminó él su llamada telefónica y vino como que nada pasa. Y le pregunté, o sea, ¿qué onda? ¿Con quién estabas hablando? Y entonces él se vio sorprendido y me dijo, sí, yo estoy casado, llevo casado unos 6 años. Fue un matrimonio arreglado, fue un matrimonio por conveniencia entre el papá de la esposa y su papá. El papá de él era medio ganadero, medio producía leche, alguna cuestión así. Pero es un matrimonio arreglado, o sea, no hay amor, no hay interés, no hay ningún tipo de relación. Bueno, se sorprendió, pero no lo negó, simplemente se justificó. Y entonces me empezó a jurar amor eterno, que él me ama a mí, que yo soy su alma gemela, que él va a volver a Ecuador conmigo, que... Entonces, honestamente yo lo consideré, porque le pregunté, ¿y cuando me llevaste a tu casa con tus papás, estaba tu esposa ahí? Y me dijo, sí, mi esposa de toda la familia que yo conocí era X persona. Yo no podía creer el alcance de este tipo, porque yo no sé qué les dijo él a su familia. Claro. Y entonces, bueno, estábamos, me acuerdo, en el Madame Tussauds de Delhi cuando pasó todo esto. Y me puse a llorar ahí en una esquinita y empezó todo, ahí empezó el final de la historia. La verdad no pensé, lo que él me proponía era básicamente, voy a tener mi esposa en India y cuando regresemos a Ecuador, porque el plan de él seguía siendo venir a Ecuador, bueno, o ir a Ecuador, entonces nosotros hacemos nuestra vida juntos. Y bueno, claro. Resulta que descubrí que esto es muy normal, porque como estuvimos en Ecuador, te conté, unos 6 meses antes de que él se regrese a India. Cuando yo regresé a Ecuador, me fui a ver a los indios que había conocido, a los dueños de restaurantes, y me preguntaban, ¿y dónde está el doctor? Era tan buen tipo, tan buen hombre. Entonces les conté esto y el dueño del restaurante donde más íbamos me dijo, pero si eso es normal, yo también tengo la esposa india y la esposa ecuatoriana. Con mi esposa ecuatoriana tengo 2 hijas. Loco. Y con la India tengo un hijo y ya con eso la familia queda feliz. Con que yo mande dinero, ya todo está perfecto. Tienes que darle la oportunidad, me decía este amiguito. ¡Locura! Sí. No, ¿cómo es esto? Esto ya es otro nivel. O sea, esto de verdad me pone a mí en shock. O sea, que en sí es importante que por lo menos las mujeres o las personas que empiezan una relación, especialmente con un chico de la India, tenga un traductor, alguien que les diga qué es lo que están hablando con sus padres, o sepan hindi. Porque mira lo que les pasó acá a nuestra amiga, o sea, bueno, si no fuera por un conocido, un secreto. ¿hubiese sabido? Ellos tienen el nombre de la esposa en el pasaporte. Eso descubrí después. Entonces, después de esta experiencia, persona que conocía, muéstrame tu pasaporte. De verdad, ellos tienen... Como migración. Sí, al final del pasaporte, si es que ellos están casados, sale todos los datos de la esposa como en las 2 últimas hojas del pasaporte.
Muy impactante. Sí, así que a revisar los pasaportes de sus chicos, por favor. Esos ahí no lo pueden ocultar, no lo pueden quitar, no lo pueden borrar. Otro filtro, volverse a migración, Colombia, migración Ecuador, migración Perú, ustedes para evitar este tipo de shock, porque realmente es algo impactante que pues que no se ejerza como la sinceridad frente a una situación tan importante y es generar una relación, ¿no? Y bueno, después de eso, ¿conociste a más personas o ya después encontraste a tu esposo? No, después estuve solita un año, me salí de todas las cosas de conocer gente. Tenía un cansancio porque me puse a pensar en todos los chicos que había conocido con estos métodos del Dilmil. Y antes que esto yo ya encontré a hombres que estaban casados. Yo también tuve pero esto encontré solita antes de todo esto. En Dilmil el hombre presentaba sus fotos, me hacía videollamadas en las 3, 4 primeras conversaciones que teníamos con su familia, no su familia, su primo, su hermano, hombres, solamente hombres. Y cocinaban y me saludaban. Y entonces un día dije, no, algo está mal aquí, me puse a estoquearlo en Facebook. Y el Facebook no me mostraba nada, pero por ahí vi un comentario que me sonó mal y cuando hago clic era la esposa. Y la esposa sí tenía su Facebook con todo el matrimonio, con todo. Entonces, en este caso, lo que hice, le escribí a ella. Le dije, te cuento que tu maridito tiene un perfil en Dilmil y ha estado hablando conmigo 3 días y te mando los screenshots de todo lo que me ha dicho. Ahí quedó eso, no sé, ella me agradeció. Evidentemente no volví a hablar con el tipo, pero esto de estar online poniéndose disponible cansa, así que tuve siquiera un año de descansar, de no querer saber nada, de nadie. Y ya luego cuando volví, porque hasta desinstalé la aplicación, todo, mi maridito apareció un día a las 3 de la mañana, él es muy de sangre liviana, muy tranquilo, es muy occidentalizado. Y entonces yo estaba calificando reportes porque era profe allá, y me mandó un mensajito diciéndome, hoy día conversé con Dios y Dios quiere que me des tu número de teléfono. Y con esa frase caí. Romántico. Caí. Poeta. Sí, ahí caí y ya empezamos a conversar y la verdad es que él me ha tenido mucha paciencia, porque como yo ya venía con todos estos traumas, entonces lo primerito que hice en serio fue pedir el pasaporte. Y resulta que mi marido no tiene pasaporte indio, porque él es de padres indios, pero nació en Londres. Entonces falló el primer check, falló, no pude. Luego me presentó a su familia, conversamos y hasta siquiera el año de casados les decía, seguro no tienes otra esposa por ahí. Y entonces me afectó y él reconoció que muchos indios, aquí en este país también, tienen sus 2 familias y todos saben, o sea, los hombres como que les acolitan y lo saben, y como que les parece normal. Entonces, fue duro, fue una experiencia que me tocó afrontar y aprender de ella y superar. Fue una experiencia bien impactante, pero bueno, hoy día ya estás casado por fin con un chico. Bueno, no es de la India, ¿es de dónde? ¿De Londres? Sus padres son indios, pero él nació en Londres. O sea, no es tradicional indio, pero su familia, sus tías, sus hermanos, todos evidentemente son indios y entonces aquí se hace todo. ¿Qué es lo que yo buscaba? Cuando yo quería ir a celebrar Holi, quería el henna, quería las pullas que hacen los indios en sus templos. Entonces pude traerme el pedacito de India que a mí me llamaba la atención aquí. Qué bueno. ¿Y qué tal es la convivencia? Bueno, no convivencia, sino la relación con tus suegros, con la familia. Él, al principio, ¿cómo fue? Hoy día, ¿cómo es? Al principio fue muy duro, muy duro. Mi marido tiene 3 hermanos y de los cuales uno de ellos fue muy light. Él me dio la bienvenida, su esposa.
El otro, también muy light, el último, que es el mayor, me dijo en la cara, tú estás con mi hermano solamente porque quieres la visa, la green card. No, no te veo, ¿cómo así? O sea, todo lo que estás diciendo es mentira. Y desde ahí hubo un antecedente. Mi esposo no tiene mamá, la mamá falleció cuando él tenía 7 años, no sé qué edad tendrían los demás. Y el papá de mi esposo para nada me hizo problema, me dio la bienvenida, todo lo demás, pero las tías de mi esposo al inicio demostraban su rechazo frontal. Yo llegaba a la habitación y ellas agarraban sus cosas y se iban. O si ellos cocinaban algo y se sentaban todos a comer, si yo me sentaba, se levantaban y se iban. O sea, había un rechazo tenaz. Y mi marido hablaba con ellos en su idioma, ellos hablan gujarati. Y no, como para no hacerme sentir mal. Pero yo sabía lo que me metía, y así que dije, no, pues yo les demuestro a estos que no es lo como ellos son, o ellos creen. Y entonces fue complejo los primeros 6 meses, diría yo. Luego ahora estas tías que me hacían eso, después, casi al año, me hicieron una ceremonia de bienvenida a la casa, me hicieron una puya en el templo para, como que me gané el honor de ser una hija más de su casa, porque cuando uno se casa con uno de ellos es la hija, y se supone que deja a su familia y se convierte en la hija. Entonces al año casi me hicieron la ceremonia y me pintaron las manos, me pintaron los pies, nos dieron dinero a mí y a mi hija, a las dos nos hicieron la ceremonia y nos cantaron y nos abrazaron, pero fue un año que nos pusieron como a prueba de rechazo. Y ahora todo tranquilo, todo muy bien. Ahora tengo una muy buena relación con mi cuñado, el Rupin se llama. Ahora me escribo más yo con él que mi marido con él, porque se dio para bien la situación, pero fue difícil, fue muy difícil. No es fácil, ni con las mejores intenciones le lleva a uno una cuota mental muy pesada. Claro. ¿Y tú sabes por qué al principio te rechazaban tanto? ¿Supiste el motivo? Bueno, 2 razones. La primera porque todos ellos, tienen nacionalidad de Londres y la nacionalidad de Norteamérica. Entonces son muy cuestionadores de si una relación con alguien que viene de los países que normalmente migran hacia acá es legítima o es solamente por los papeles. Entonces, en algunas veces que me rechazaban, sí me decían, claro, es que con él tienes el pasaporte azul, que es el americano, y el rojo, que es el europeo. Y más creo que era por ese lado, honestamente. Pero sí, no faltó la tía por ahí que me hablaba de salirse de la raza, de que yo era divorciada, y cómo voy a enseñarle yo a nuestros hijos todas las cosas que se tienen que enseñar desde el punto de vista hindú. Entonces sí se me dijo eso de frente también. Pero cuando pasó el año y se dieron cuenta que yo primerita estoy en los templos, no pertenezco a la religión, pero cuando hay algo que honre la energía de Dios, la espiritualidad, yo estoy primerita ahí mostrando mis respetos y me aprendo los mantras y es que a mí me da paz todo eso. Entonces fui muy feliz una vez que una de estas tías no me dijo a mí, le dijo a la otra, y luego mi marido me tradujo, una mujer así ni en India hubiera conseguido. Qué buena. Y justo después de esto me hicieron los rituales. Así que fue un proceso de prueba. Ya ahora estamos muy, muy bien. Ahora vienen aquí, se quedan un mes, cocinan, vamos, o sea, estamos muy, muy tranquilos ahora. Pero ya son casi 4 años. Claro, ya llevan tiempito. Y bueno, te cuento algo. Resulta que a nosotros generalmente nos escriben muchas personas, muchas mujeres sobre todo, que son divorciadas, que son mamás, cabezas de familia, y entonces ponen en duda
si esa persona con la que están conociendo online y su familia de ellos van a aceptarla a ella o a ellas con hijos y sobre todo divorciadas. ¿Tú qué piensas sobre esto? Yo pienso que es difícil. Es difícil. Yo en primera mano digo que no es lo común. Como les conté, tuve varios chicos que conocí y en estas conversaciones en algún punto éramos, antes de estar engalanándonos y enamorándonos, la practicidad. Soy divorciada, tengo una hija, ¿qué va a pasar con tu familia? Y hubo algún muchacho que vivía aquí, era él nacido de la India, pero estudiaba aquí su maestría o su PhD o lo que fuera, era medio científico el hombre. Él me dijo tal cual: verás, yo te llevo a la India, nos casamos, y puedes dejarle tu hija a tus papás, que se hagan cargo. No tenemos por qué decirles que eres divorciada y no nos llevamos a tu hija a la India. Cuando ya volvamos acá, después del matrimonio, ahí podemos seguir con nuestra vida normal, pero allá, en la familia, les vamos a decir que tú eres soltera y que no tienes hijos. Entonces, Wow. no, no nomás. Pero yo llegué a un punto en el que yo tenía estas conversaciones muy de frente, así como, verás, no vamos a perder el tiempo, ni tú el mío, ni yo el tuyo, y es difícil, o sea, no es... Hay personas, he visto, porque también conocí muchas mujeres que estaban como en la misma situación que yo, en estos grupos de Facebook y demás, y no lo aceptan. Tiene que ser una familia que tenga la mente abierta, tal vez que vivan en el exterior y no en India, como es el caso de mi esposo, que ya tengan otra perspectiva de la vida. De India a India, y yo pienso que una mujer divorciada con hijos es mucho más complicado si están allá, en mi opinión. Sí, es cierto. Y ahorita que hablas un poco sobre lo que te propuso este chico, de que no contaras sobre tu hija y que eres divorciada, casos también nos llegan donde contemplan la idea de no contar, de no mencionar que son mamás e irse de su país para irse con este chico en la India. Bueno, pues digamos que nosotras aquí no podemos cuestionar ni juzgar ni nada, pero creo que sí es importante mirar prioridades, ¿no? Y también qué impacto podría tener estas decisiones en los niños, niñas, jóvenes o adolescentes, ¿cierto? ¿O tú qué opinas? La verdad, voto por no juzgar a nadie, no juzgar a nadie. Yo soy culpable de que estuve en esto de la contemplada. Cuando este muchacho que te conté resultó ser casado, extendí la relación un par de meses porque me gustaba cómo era la relación con él. Y entonces estaba analizando, a ver, y si acepto, a ver, y si digo que sí, o sea, y entonces fui juzgada en su momento porque, como te cuento que estábamos en estos grupos de Facebook, era como que ya es casado y vas a ser la otra y eres la amante, imagínate, ponte en los zapatos de ella, pero mis sentimientos en su momento también estaban en juego. Claro. Entonces yo no creo que hay una buena o mala decisión, depende de la circunstancia de cada quien. O sea, mi hija era un no negociable. O sea, a mí me conociste con el paquete, mi hija es parte de quien soy y si no nos aceptas, pues a las dos simplemente next. Pero esa es mi prioridad. Yo no sé si hay otras personas. ¿Por qué lo digo? Porque aquí en Estados Unidos, diferente que en América del Sur, aquí hay las tendencias de los hijos 50 y 50. Aquí hay mujeres que le pagan la pensión a los hombres para que ellos tengan a los hijos a cargo y ellas puedan ejercer su vida profesional y salir adelante. Y eso no es lo que nosotros miramos en nuestro entorno. Pero ya saliendo y mirando que hay otras realidades, pues con que uno se sienta bien con la decisión que tomó, ve allá, el tiempo lo dirá. Así es totalmente cierto. Bueno, ahora quiero hablar un poquito sobre ti. Sé que eres profe, sin mal no estoy, bueno, me corregirás, de yoga, pero también hay temas muy interesantes. He visto por ahí publicaciones sobre el respeto o la aceptación del cuerpo, pero no solamente la aceptación del cuerpo frente al tamaño, sino
frente a los vellos públicos. Háblanos un poco de eso porque siento que son temas muy interesantes y que para algunas personas puede ser hasta un poco chocante. Claro, sí. Bueno, honestamente, esa área he explotado desde que llegué aquí. Aquí hay cierta libertad que uno no tiene en nuestros países. Entonces, tal vez si hubiera seguido en Ecuador, nunca me hubiera atrevido a decir las cosas que pienso y cómo las digo y cómo las siento. Pero yo vengo de una situación en la cual he tenido que sanar muchas cosas y me gusta aprender. Entonces sí, tengo certificación de health coach, tengo 500 horas de yoga, ahorita acabé de terminar un curso con Chamalú de terapeuta en medicinas ancestrales, porque me gusta aprender. Y entonces en todo esto, porque yo siempre trato de conectar Occidente con todo lo que es Asia y Oriente. Y bueno, en estas tradiciones se vuelve a lo natural, tanto en el yoga como en la medicina ancestral andina se vuelve a lo natural. Y lo natural es que las personas tengan vellos en todo su cuerpo. De hecho, otra cosa que me llamó la atención de la India hace años. Cuando yo empecé a buscar sobre la India, encontré a la gente Sikh, al sijismo. Y resulta que ellos como religión son muy equitativos con las mujeres. Las mujeres pueden ocupar cargos altos, las mujeres pueden ser guerreras, las mujeres las ven como iguales. Y me llamó mucho la atención, entonces los estudié bastante y resulta que ellos no se cortan el cabello. Los Sikhs son los del turbante y la barba larga. Entonces, para ellos es un honor tener el cabello, todo en general. Y ellos son los que me introdujeron este concepto de la diferencia entre ser niño y hombre o niña y mujer. Es que te crece el vello púbico, te crece el vello en las axilas, te crece vellos por todos lados. Es la muestra de que pasaste de ciclo. Y entonces cuando ellos me lo presentaron así, me dije, tiene mucho sentido. Y bueno, ya yendo un poquito más a las cosas que yo creo y practico, hay mucho de colonización, hay mucho marketing, mucho negocio se hace por uno tratar de tapar las imperfecciones o las cosas naturales como el vello. Yo cuando tenía que estarme rasurando vivía con alergias y con cremas y con sangrados y ahora no, o sea, estoy feliz y no sé en qué punto de la historia se considera el vello corporal sucio o mal visto. Entonces yo estoy en una misión de demostrar que no, es normal y tampoco juzgo a las personas que opten por hacerse tratamientos para deshacerse de esto, pero sí estoy a favor de no juzgar. O sea, si a mí me da ganas de salir en falda y camiseta y con todos mis vellos al aire, pues ¿qué le importa al resto de la gente? Es sí. Lo que creo. Sí, aquí hablamos más de los estereotipos de belleza, ¿no? Siempre estamos atacados, atacadas. Y no solamente para las mujeres, sino también para los hombres. Los hombres también tienen su lado donde está la presión social, que tiene que ser el proveedor, pero que tiene que ser, tienes un cuerpo definido, de pronto ir a hacer ejercicio, o bueno, muchas cosas. Creo que cada género carga con un peso bien grande frente a las exigencias de la sociedad. Bueno, tía Mira, pues realmente te agradezco mucho por este espacio, pero no quiero dejarte ir sin antes que nos menciones sobre tus redes sociales para que la gente vaya, te conozca, te siga, quien quita, de pronto incluso haya personas que les guste mucho el yoga. Bueno, cuéntanos un poco. Gracias a ti, Erika, por darnos y crear este espacio que es muy importante y que ofrece mucha ayuda y claridad para mujeres de nuestro lado del mundo que la necesitan, de verdad, la necesitamos. Me hubiera encantado contar con un espacio así cuando yo andaba en estas búsquedas de los hombres en los otros lados del mundo. Claro. Para seguirme, estoy como Tia Mira en Instagram, Tia Mira Yoga en YouTube, Tia Mira THYAMMIRA, Tia Mira. Es mi nombre iniciático y es como me introduje a las redes sociales, por lo tanto, si pueden, si ven mi contenido, les gusta, resuenan con lo que promuevo, con lo que cuento, entonces me gustaría verlos por allá. Así es.
Muchas gracias. Igual aquí en la descripción de este video les vamos a dejar, o les voy a dejar las redes de ella, tanto de Instagram como las de YouTube. No olviden suscribirse, darle like a este trabajo. Realmente nos llena de ilusión saber que muchas personas, o que Somos India Colombia Blogs, está llegando a varias partes del mundo. Así que muchas gracias por ver esto. No olviden dejar sus comentarios acá frente a estos temas que creo que a cada uno les ha dejado una enseñanza, incluso algún impacto o rechazo. Todos sus comentarios son aceptados. Les enviamos un abrazo y hasta pronto. Namaste. Gracias.